Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Me da gusto volver a saludarlos. Gracias a Dios por un día más y por permitirnos seguir estudiando la preciosa palabra del Señor. Y bueno, como les comenté en la clase pasada, empezamos un bloque de temas con respecto a nuestro Señor Espíritu Santo. Y este bloque se llama Los 7 Espíritus de Dios. En la clase anterior pues dimos toda la introducción y vimos que de alguna manera el Espíritu de Dios es uno, pero tiene pues muchas manifestaciones y ministerios. Y entonces pues vamos a estudiar a la luz de la palabra estos 7 Espíritus de Dios. Y bueno, pues de alguna manera vamos a recordar este versículo que les leí de Isaías 11:2, donde nos habla precisamente de esos 7 espíritus. Y dice el número 2 del capítulo 11, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Entonces aquí hace mención a los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué? Porque habla del ministerio poderoso que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera pues vemos que todo lo que aquí menciona es importante para poder terminar un ministerio tan gloriosamente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y pues es interesante que podamos entender que pues el Espíritu de Dios es uno solo, pero con manifestaciones diferentes, con ministerios diferentes, ¿verdad? Porque pues de alguna manera el Espíritu de Dios tiene todo cuanto se necesita para poder vivir en esta tierra. Y entonces de alguna manera pues vemos que en la palabra nos habla de estos 7 espíritus que no son más que pues esas facetas, ¿verdad? Estos distintos ministerios que desarrolla nuestro precioso Señor Espíritu Santo. Y bueno, hoy vamos a empezar con el primero, ¿verdad? Y aquí la palabra del Señor nos habla el primerito, que es el Espíritu de Jehová. Y bueno, pues esto principalmente lo vemos en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Aquí la palabra Espíritu de Jehová se menciona mucho en el Antiguo Testamento y vamos a ver solamente unas pocas citas. Lo que yo les puedo decir es que en el libro de Isaías es donde más encontramos ese nombre de el Espíritu de Jehová. Y de alguna manera, pues es interesante que podamos ver en algunos otros libros que también se le llama así a nuestro Señor Espíritu Santo. Y vamos a ver el libro de Ezequiel. Allí en Ezequiel capítulo 11 vemos que de alguna manera nos habla de ese espíritu, ¿verdad? Y fíjense cómo dice aquí la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Y vino sobre mí el espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová. Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Bueno, aquí pues si recordamos es el juicio sobre los consejeros malvados, ¿no? A eso se refiere este capítulo. Pero aquí pues llamo la atención a ustedes porque dice muy claramente, Ezequiel es el que está hablando aquí, dice, vino sobre mí el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Y entonces vemos que aquí aparece ese nombre de el Espíritu de Jehová.
Y bueno, pues vemos que la palabra Jehová, pues fue apenas aceptada ya como definición del nombre de Dios a partir del siglo 6 después de Cristo. Oficialmente, pues queda ya escrito el nombre del Señor como Jehová. Bueno, pues aquí también les podría decir que pues esta es una palabra hebrea y también encontramos que se le mencionó como Adonai, que significa Señor. También fue mencionado como Elohim, que significa Dios. Y Yahvé, ¿verdad? Que últimamente lo hemos encontrado en algunas traducciones modernas, hermanos. También se le da ese nombre a nuestro Señor Jehová, nuestro Todopoderoso. Y bueno, en el griego es curioso ver que también se le dio un nombre. Y este nombre fue Kyrios, que significa Señor. Entonces, pues esta es una palabra para que podamos comprender el nombre de Dios. Y quedó establecida, como les decía, en el siglo VI después de Cristo. Y hasta la fecha la seguimos manejando ahora. Claro que ya no usamos mucho la palabra Jehová, más bien usamos la palabra Señor, que sería en español, y de alguna manera para referirnos al glorioso nombre de Dios, bueno, pues entonces usamos la palabra Jehová o el Dios omnipotente. Vamos a ver ya posteriormente otros versículos de que nos hablan también de Jehová de los ejércitos, que en el Antiguo Testamento fue muy usado también este término de Jehová de los ejércitos. Entonces, como les mencionaba en la clase pasada, vemos que el Espíritu es uno, pero con diferentes manifestaciones, ministerios, y entonces vamos a ver un poquito sobre el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu de Jehová. Pues tiene muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento y vamos a ver otras que son importantes. Ya vimos la de Ezequiel 11:5. Ahora vamos a ver el de Miqueas. Miqueas es uno de los libros que pues casi no leemos, hermanos. Perdón, yo les comparto que luego casi no leo este libro, pero pues es palabra de Dios y tiene mucha enseñanza y tiene muchas cosas que nos ayudan a comprender pues muchas cosas con respecto al pueblo de Israel. Y fíjense lo que dice Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, aquí estamos viendo que, bueno, pues este capítulo nos habla de los gobernantes y de los profetas impíos, ¿verdad? Es muy interesante. Y entonces aquí nos vuelve a mencionar, ¿verdad? Que estaba lleno, fíjense qué hermoso que un ser humano pueda hablar de esta manera. Dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿Sí? Entonces vemos que este varón pues enaltece el nombre del Señor con todo lo que él sabe que tiene. Y así como Miqueas sabía qué es lo que tiene, nosotros también tenemos que saber qué tenemos, hermanos. Y nosotros en el poder del Altísimo, del Dios Trino, pues también tenemos ese espíritu de Jehová, de juicio, de fuerza y de cada uno de los espíritus que vamos a ir estudiando, ¿verdad? Que son solamente manifestaciones de la presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo, sus ministerios, ¿verdad? Y todo para ayudarnos a caminar en esta tierra.
Entonces Miqueas es muy claro al decir qué es lo que él tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que él tiene? De alguna manera está reconociendo ese poder que Dios le había dado. Ahora vamos a ir a Isaías 61. Allí en Isaías 61, vamos a encontrar que en el versículo 1, pues también nos habla de este nombre glorioso. Y esto se refiere al ministerio poderoso que iba a desarrollar nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y fíjense cómo dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y sigue en los siguientes versículos todavía más cosas que nuestro Señor Jesucristo iba a desarrollar en su ministerio. Pero aquí estamos viendo que dice el Espíritu de Jehová, el Señor. Aquí afirma que Él es Señor. Como vimos, pues en griego, Kyrios, hermanos, pues se pronunciaba no como hoy que pues hasta el Señor de la basura le decimos Señor. No. Aquí en el griego decirle Kyrios a alguien era estar reconociendo su jerarquía, su posición y pues el respeto que se tenía. Y aquí lo estamos viendo porque dice el Espíritu de Jehová el Señor. Entonces aquí está afirmando la grandeza, el señorío, el poder, la autoridad del Todopoderoso. Entonces, por eso vemos que estos 7 espíritus empiezan con el Espíritu de Dios, que es el centro de todo lo que vamos a estudiar en las próximas clases. Les ponía de ejemplo en la lección pasada lo del candelero, ¿verdad? No sé si recuerden, pero les compartía yo, ¿verdad? Que el candelero o menorá, ¿verdad? Pues tiene una caña central más 6 brazos de un lado y 6 brazos de otro. Entonces, de alguna manera vamos a ir estudiando cada uno de ellos como los espíritus de Dios. ¿Por qué? Porque también la menorá significa las fiestas del pueblo de Israel, las estaciones, los días y muchas cosas que el pueblo de Israel pues tiene relacionado con el calendario, con el calendabro. Entonces, este candelero, ¿verdad? De alguna manera pues representa muchísimas cosas, pero para nuestro estudio, bueno, pues simplemente se los menciono. Entonces vamos a ver que en estas citas que les acabo de compartir, todas hablan del Espíritu de Jehová. Espero que me haya dado a entender. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, bueno, pues en el Nuevo Testamento ya vemos que pues cambia a Espíritu Santo, ¿verdad? Pero casi todo el Antiguo se refiere al Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, etcétera. Muy bien, vamos a ver que esta caña central que representa a nuestro glorioso Señor Espíritu Santo, también en el Antiguo Testamento recibe un nombre que es poderoso y es Jehová de los ejércitos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de este glorioso nombre que recibe, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, vemos que de alguna manera se refiere a que es un Dios de guerra. La palabra dice que Jehová es varón de guerra, aleluya. Y entonces vemos que pues hay muchas citas donde de alguna manera se le relaciona como Jehová de los ejércitos. Y pues es interesante porque de alguna manera vemos que en la palabra nos enseña, ¿verdad?,
cómo es que se desarrollaban de alguna forma estos nombres, cómo se desarrollaban a través de lo que ese nombre representaba. Y este nombre representa de alguna manera pues el ser un varón de guerra. Y esto lo encontramos en Primera de Samuel 17:45. Y fíjense cómo dice la palabra del Señor aquí. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y si ustedes se recuerdan, pues aquí es cuando David le está hablando a ese filisteo que iba a matar, a ese Goliat que iba a matar. Y entonces dice, pues tú vienes con lanza y con jabalina, pero pues fíjate que yo vengo en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Y agrega algo muy importante, muy hermoso, y dice, el Dios de los escuadrones de Israel. Aquí le está dando honra y gloria. ¿Por qué? Porque no menciona que pues los escuadrones del capitán fulano, sutano. No. Aquí le da la gloria y la honra a Dios de decir los escuadrones del Dios de Israel. Entonces en ese nombre fue derribado Goliat, ¿verdad? Y vemos que Dios le da el triunfo total y completo a David. Y bueno, rápido les comento el 46, es muy emocionante. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Qué quiere decir? Que ese jovencito que pues tenía aproximadamente, dicen los historiadores, que como unos 17 años, fíjense en la manera tan madura, tan con autoridad, le está hablando a este Goliat, y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya, glorificado sea el Señor. Pues yo les invito, lean todo el capítulo, es apasionante, mis amados hermanos. Pero vemos aquí cómo David honra y glorifica el nombre del Todopoderoso, porque dice, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Entonces aquí está dándole toda la honra y toda la gloria, reconociendo que en su nombre ese hombre pues que había causado tantos problemas al pueblo de Israel, dice que pues lo iba a matar y le iba a cortar la cabeza. Y así sucedió, posteriormente lo vemos más adelante. Entonces aquí vemos toda la honra y la gloria que está recibiendo el Señor a través de este nombre poderoso. Vamos a ver otra cita, esta está en Primera de Crónicas 11. Como yo les decía, mis amados, miren, yo tomo nada más el versículo para la lección, pero lean todo el capítulo. Es apasionante aprender de alguna manera todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y aquí en Primera de Crónicas, capítulo 11, vamos a ver que en el versículo 9 nos habla nuevamente de este término de Jehová de los ejércitos. Y fíjense cómo dice aquí la palabra del Señor. Primera de Crónicas 11:9. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Aquí vemos de alguna manera cómo el ministerio de David era respaldado poderosamente por la presencia del Todopoderoso, del Dios eterno, del Dios trino.
Y aquí dice que él iba adelantando, quiere decir que iba creciendo, ¿verdad? Y de alguna manera vemos cómo Dios respaldaba tremendamente el ministerio de este varón. Entonces vemos que aquí lo menciona, ¿verdad? Como Jehová de los ejércitos. Y toda la gloria y la honra al Señor, porque Dios es fiel, hermanos. Dios ha escogido al pueblo de Israel y siempre ha salido a pelear por él y le ha entregado pueblos y naciones. Y ahorita con esta situación que se está viviendo en Israel, hermanos, Dios sigue peleando por Israel. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, aleluya. Y ese poderoso Dios, Jehová de los ejércitos, sigue peleando a favor de Israel. Allí vamos a estar en Crónicas, pero ahora en el capítulo 17, y vamos a ver el versículo 24, y este es el pacto que Dios hace con David. Y fíjense cómo dice aquí: permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para siempre, es Dios que no cambia, que no deja de pelear a favor de su pueblo. Otra vez, perdón. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Ese Dios inmutable, ese Dios poderoso, ese Jehová de los ejércitos, seguirá peleando por Israel. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con su pueblo. Y ese pueblo siempre saldrá victorioso y saldrá para que el nombre del Señor sea altamente glorificado. Y aquí entonces estamos viendo las nuevas conquistas que de alguna manera pues David tenía y reconocía, e inclusive la gente que muchas veces peleó, ¿verdad?, esas batallas, reconocía que el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, peleaba por el pueblo de Israel. Y entraba temor en sus vidas porque conocían quién era ese Dios. Un Dios fuerte, poderoso, que destruía a los enemigos de Israel. Y así sucederá en estos tiempos. Bueno, vamos ahora a ver Isaías 6:3. Y aquí en Isaías 6:3, fíjense lo que dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Aquí Isaías en este capítulo pues nos habla de pues ser llamados al ministerio de profeta. Está hermosísimo este capítulo, amados hermanos. Y vemos que entonces empieza este versículo, ¿verdad?, dando voces y exaltando: Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Entonces, amados, aquí estamos viendo que le están dando todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, como nuestro Dios lo merece. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que solamente merece nuestra alabanza. No hay nadie más, hermanos amados. Solamente el poderoso de Israel. Hasta hay un canto así, ¿verdad?, que es el poderoso de Israel. Aleluya. Y ahora vamos a ver allí mismo en Isaías el capítulo 8, versículo 13. Y también aparece este nombre denotando pues ese señorío y ese poder, ¿verdad? Ese nombre de Jehová. Vamos a ver que pues es enaltecido también aquí. Y dice el versículo 13: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor
y Él sea vuestro miedo. Aleluya. Esto está hablando cuando Asiria invade, pues en aquel tiempo la tierra de Israel. Y pues aquí, hermanos amados, encontramos nuevamente que Jehová de los ejércitos, pues sea santificado, ¿verdad? Sea Él vuestro temor, dice aquí, y vuestro miedo. Eso es para el enemigo y seguirá siendo. Y a Dios sea dada la honra y la gloria, mis amados, porque el enemigo sabe perfectamente quién es Jehová de los ejércitos. Hoy mismo lo está viendo en acción al ver que está peleando por su pueblo. Y dice, sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Aleluya. Así es que a Él sea dada la honra y la gloria, mis amados hermanos. Y bueno, pues vamos a ver otro versículo muy interesante y también está en Isaías, hermanos, pero vámonos al capítulo 14. Y en el capítulo 14 vamos a buscar el versículo 27 y dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Gloria sea al Señor. Aquí es cuando Asiria va a ser destruida, hermanos amados. Y nos dice aquí, ¿verdad? Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Y todo lo que Dios determina se cumple porque se cumple. Y a Él se ha dada la honra, la gloria y la alabanza. Así es que entonces nuevamente aquí aparece Jehová de los ejércitos, ¿sí? Entonces es otro nombre que se le da a nuestro glorioso Jehová, el Espíritu de Jehová. Y por último en Isaías, porque les comento que en Isaías se encuentran mucho estos nombres, vamos a ver el 47:4 y dice, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Gloria sea al Señor. Aquí estamos viendo que se le da otro nombre, hermanos amados, y aquí ya era una sombra del ministerio de Jesús y de su triunfo en la cruz del Calvario, porque empieza diciendo nuestro Redentor. ¿Y quién es nuestro Redentor? Jesucristo nuestro Señor. Y dice, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Él es Santo de Israel. Entonces, hermanos, aquí pues es hermosísimo ver cómo ya era una sombra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y este nombre ya estaba hablando de que un Redentor tendría que aparecer, aleluya, y lo relaciona con Jehová de los ejércitos, ¿sí? Entonces este versículo me ha bendecido muchísimo, hermanos, porque pues aquí nos habla de ese Redentor precioso que es nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria, honra y honor. Aleluya. Y bueno, pues de alguna manera, pues hay muchos más versículos que yo pudiera compartirles y que de alguna manera nos hablan, ¿verdad?, de ese poder tan tremendo que encontramos en el nombre glorioso, poderoso de nuestro Dios. Entonces esa es la caña central del candelabro. Ese es de donde se van a desprender esos 6 brazos que van a representar sus ministerios poderosos de nuestro Señor Espíritu Santo. Y pues yo quiero pues terminar de compartir estos versículos con Isaías 47:4. Aquí, si ustedes se fijan, hermanos, tiene, pues, para mí es algo importante, tiene un peso muy fuerte, porque pues entendemos que esta palabra fue escrita pues muchísimos años ya atrás. Y aunque ya lo leí, hermanos, quiero volverlo a repetir, porque
es tan hermoso ver cómo pues ya nuestro Redentor aquí hace presencia. Y dice, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Así es que a Él se ha dado la honra y la gloria. Y en el 48:16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que ese se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Fíjense cómo dice aquí. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Pues estos versículos son poderosísimos porque aquí nos habla de Jehová el Señor y su Espíritu, ¿verdad? Aquí como que se ve que desdobla el nombre, ¿verdad? Pero es igual todo. Jehová el Señor y su Espíritu. Es un todo, es solo el Todopoderoso. Y entonces aquí nos dice, ¿verdad?, que Él nos va a enseñar provechosamente, que nos encaminará por caminos que debemos de seguir. Y pues yo los invito a que juntos podamos seguir ese camino que nos está enseñando para llegar hasta su presencia. Y aquí también nos habla de lo que Jesús iba a hacer, porque la palabra dice, hablando Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí si no es por mí, ¿verdad? Entonces, al Padre nadie viene si no es por nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, pues yo me seguiría compartiendo tantos nombres poderosísimos que recibe ese Dios eterno, ese Dios trino que sigue gobernando y reinando hasta el día de hoy, a quien sea la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Bendito, bendito sea su nombre. Y esta es una pincelada solamente de lo que es ese Dios todopoderoso. Y ahí estamos viendo en acción a Espíritu de Jehová. Muy bien, entonces deseo que podamos haber entendido que este es el centro de la caña principal, ¿verdad?, de lo que es ese candelero o menorá, y que pues vamos a estar estudiando sus brazos, cada uno de ellos. Pues hermanos, les agradezco su atención, ya se me terminó el tiempo, se me fue más que como el agua, pero toda la honra y la gloria al Señor. Y pues nos vemos para seguir estudiando cada uno de sus manifestaciones de los 7 espíritus de Dios. Bendiciones abundantes y un excelente día. Hasta luego, gracias.